Bien, como les comentaba antes de la pausa, tenemos a uno de los músicos más interesantes que hay hoy en día en este país, es Lucho Quequesana, con quien vamos a hablar sobre la parte económica y de negocios del mercado de la música. Lucho, bienvenido a Rumbo Económico. Enrique, nada, gracias por la invitación. Lucho, el tipo de música que tú haces es un tipo de música, sinceramente, muy interesante, muy sofisticada. Además, yo diría que en muchos sentidos es música para músicos, ¿no? Porque es música muy sofisticada, ¿no? Yo creo todo lo contrario, más ¿Sí? bien. Sí, yo no creo que exista la música para músicos. ¿Ya? Yo creo que existe la música en general. Y ahora, hemos empezado por un punto perfecto. ¿Por qué? Porque de pronto tú dices, claro, este pata hace música instrumental, ¿no? Digamos, con ritmos peruanos y mezclándolo con cosas de otras partes del mundo, muy etcétera, sofisticada, etcétera, etcétera. además. Claro, ¿quién lo va a escuchar? Tus músicos además son un lujo, son el tipo de músicos que en concierto se quieren quedar 10 minutos haciendo un solo. Exactamente, ¿no? y tú dices, pucha, o sea, claro, ¿quién va a escuchar este pata, no? Cuando en realidad creo que lo que ha pasado estos años demuestra que la música no es para los músicos, la música es para todos y que la gente está buscando cosas nuevas. Eso sin duda. Entonces, claro, cuando uno parte desde muy pequeño con la idea de que quiere ser músico, se enfrenta a 50.000 barreras, como te podrás imaginar. Sí, claro. Y eso de que ser músico en el Perú es difícil, en realidad ser músico en cualquier parte del mundo es difícil. Exacto. Y te cuento esto porque como músico he pasado las de todos los músicos en el Perú. Primero, enfrentarte a tus papás. Decirle a tu papá que vas a tu mamá que vas a ser músico. Que lo asuman. Claro. O sea, y que de pronto, desde temprana edad te digan, o sea, te vas a morir de hambre, claro, no vas a poder vivir de eso, etcétera, etcétera. Ya es la primera barrera, ¿te entiendes? Sí, sin duda. Sin embargo, el músico no puede dejar de tocar. El músico está, o sea, su vida es eso y eso es lo que te empuja a tocar. Ahora, ¿cómo haces primero para tocar teniendo todo el mundo diciéndote que no vas a poder vivir de esto? Dejándote que nadie te dé espacios para tocar, vas a tocar un sitio diciendo quiero tocar con mi banda y te dicen no, porque ¿cuánta gente me vas a traer? ¿No es cierto? Es que es un negocio al final del día, ¿no? Es una pasión, es un arte, pero es un negocio, ¿no? Exacto. Yo creo que ahorita no podría existir un artista, no solamente un músico, un artista en general que no vea que no vea la parte artística y que no tome en cuenta la autogestión. O sea, nadie va a venir a tocarte la puerta como en las películas, claro, y decirte, ofrecerte el contrato de la vida y yo te voy a... No, eso no existe. Existirá en algunas películas y en algunos casos muy particulares en el mundo, pero por lo menos aquí en el Perú eso no existe. Entonces el músico sabe y tiene que saber que tiene que estar preparado para autogestionar su carrera. De acuerdo. Ahora, en ese sentido, no es que el negocio de la música sea un negocio muy distinto de otros negocios donde uno brinda un servicio personal. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de los abogados. Si un abogado no quiere trabajar para otro, si quiere abrir su propia firma, no es que también los clientes le van a caer de un día a otro. Igualito, tiene que ir tocando puerta por puerta e ir convenciendo a la gente, oye, trabaja conmigo, ¿no? Es lo mismo con el músico. Es lo mismo con el músico. O sea, y yo digo, el ejemplo fue buenísimo, porque yo digo, claro, es tan difícil ser músico en el Perú como ser abogado, o como ser contador, o como... Exacto. O sea, como ser dentista. Como ser dentista, exacto. La cuestión es cuando el músico toma su carrera de una manera profesional, seria, se preocupa por su carrera, y el músico tiene que entender que él como compositor, como ejecutante, como instrumentista o en el rubro en el que esté, él es una marca. Claro. O sea, y tiene que formar una marca con su nombre. O sea, yo creo que esa parte romántica del romanticismo francés de hace unos siglos, diciendo, no, sí, yo en mi cuarto tiro solamente algunas líneas, y mi arte y no sé cuántos, cuando en realidad no hay mejor manera, de conservar la esencia de tu arte que manejándolo tú mismo. Claro, o sea, de acuerdo. Claro, tú mismo no te vas a decir, no, tienes que cambiar este rumbo porque la tendencia... No, o sea, tú manejas
tu propio estilo y tu propia manera de mostrarlo y de llegar a la gente, ¿no? Claro. Ahora, quizá lo que sucede en el Perú es que muy poca gente que se dedica a esto tiene esa conciencia y probablemente el lado de negocios de la música se ha sofisticado poco, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el caso... Por poner un ejemplo chiquito, el caso del teatro en el Perú, ¿no? Antes no había nada, ahora hay una movida teatral. Exacto, sí es cierto. ¿No? Muy interesante, y el otro día, hace un tiempo, conversaba en el programa con Juan Carlos Fischer y él me decía, mira, lo que sucedió es que nos profesionalizamos y hemos aprendido a vender el producto, hemos aprendido a marketearlo, a tener finanzas ordenadas, en fin, hemos aprendido de la parte del negocio. Quizá lo que sucede en la escena musical peruana es que a mucha gente todavía le falta un poco de eso, ¿no? Sí, hay una parte o sea, está alucinante que hay músicos que todavía no tienen recibo por honorarios, ¿no? Claro. O sea, exacto. partiendo de eso, ¿no? Sin embargo, claro, para el artista, hace algunos años cuando se hablaba de enrumbar tu carrera, de que vas a vivir de eso, de que tienes que pagar impuestos y no sé qué, al artista le sonaba, ay, no, se están metiendo, el sistema se mete con mi arte y no sé qué. O sea, cosas Claro, que... es simplemente el mundo real. Es el mundo real, exactamente. Pero ¿cómo empiezas desde cero? Que es un poco lo que pasó conmigo, ¿no? Claro, yo tenía una banda de colegio que de pronto empezamos a tocar y que como en todos los grupos, primero va tu papá, tu mamá, tu abuelito y tu Claro. primo, y al tercer concierto ya no van. Exacto. Porque ya se saben las canciones de memoria, ¿no? Exacto. Entonces, cuando de pronto en el bar pequeño o en el local pequeño donde tocabas, aparece una persona que no conoces y que es el Big Bang del universo, ¿no? Sí, por fin alguien que no conocemos y está pagando la entrada. Está pagando la entrada. No es invitado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto uno tiene que saber que la imagen esta del Star System, del rockstar, esa especie de glamour caído del cielo y no sé qué, es de las películas. Claro. Que uno empieza desde el comienzo. Nosotros empezamos tocando en donde nos dejaban tocar, eso como te lo decía. Sin embargo, claro, nosotros también uno se pregunta en qué momento llega el punto en donde puedes vivir de esto, ¿no? Paralelamente, con mi hermano Alfredo, que es el brazo derecho, es el que gerencia realmente mi carrera, ¿Ya? en mi casa teníamos una computadora 386, un poquito más había que darle cuerda, Claro. y un micrófono de karaoke. Ajá. Y una consola así de megáfono Claro. ¿no? De feria. De feria, exacto. Entonces, un amigo un día nos dice, oye, tengo que ponerle la música a un video, ¿no? Entonces me dice, pucha, tú tienes un cassette en el cine, un cassette con una canción tuya que la puedo usar. Y yo dije, sí. Yo no sé por qué le dije, oye, ¿por qué no quieres que yo componga la canción mejor para el video? Ajá. ¿Se puede? Sí, le dije, sí se puede. Yeah. Ahora, no sabía cómo se podía, Claro. obviamente, ¿no? Entonces, ya, pues bacán. Entonces le digo a mi hermano Alfredo, oye, no sé qué he hecho, pero le he dicho a este pata que estás loco, ¿cómo vamos a ir? Bueno, no sé, con algo haremos con la computadora. Ajá. Entonces, con un software muy pequeño, lo hicimos. Ajá. Y se lo di. Entonces, y le encajó perfecto con lo que quería. A partir de ahí, el pata me vuelve a llamar a las 2 semanas. Y me dice, oye, Lucho, pucha, está monstruo. Hay otro video que no sé qué, y no me acuerdo si eran $100. Ya. O sea, nada. Pero pues, así empezó el negocio. Así empezó el Claro. negocio. Y a partir de ahí empezaron a llamar para hacer este producto. Y a partir de ahí nosotros empezamos a armar un pequeño estudio en donde yo ya podía componer y podía hacer la música. Sin embargo, en la parte de conciertos, porque el músico vive de los conciertos. Claro. El músico no vive de la venta de discos. Ajá. El músico, ¿me entiendes? O sea, Sí, claro. en un país donde la piratería es Además. arrasadora, de pronto, claro, lo que nosotros hacíamos era tocar. Tocar en donde se podía. Y eso Claro. yo se los recomiendo a todos los músicos porque la gente te tiene que escuchar. Tú sabes que a mí me da la impresión cuando yo he conversado con gente que está metida en el negocio del rock y siempre se quejan de que no sale y que en este país necesitan cuotas para que se escuche rock nacional. Y Ajá.
Y yo les digo, oye, pero no es que no se pueda hacer música, por ejemplo, vean el mercado de la cumbia, a los cumbiamberos les va recontra bien. Y yo les decía, a mí me da la impresión que lo que sucede, la diferencia es que el rockero quiere tocar en muy pocos sitios, ¿no? El tipo que hace cumbia toca en todos los lugares del Perú donde hay 2.000 personas o donde hay 5 vatos. Claro, ¿no? lo que pasa un es que aspecto bien esencial del negocio. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, al comienzo cuando tú recién empiezas, o sea, tienes que tocar en todos los sitios que puedas porque te tienen que escuchar. Claro. Si la gente no te escucha, no van a seguirte. O sea, otra vez, nos olvidamos de las películas. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a generar gente que te escucha y gente que te sigue, ahora es mucho más fácil porque está el Facebook y las redes sociales que donde la gente te puede seguir. Sin embargo, llega el punto en donde tú dices, ya, ahora yo voy a hacer un concierto. Yo voy a hacer un concierto. O sea, no voy a esperar a que alguien venga a decirme, te contrato para un concierto. Tú tienes que producir Tú tienes que producir tu concierto. Ajá. Nosotros hicimos como Cabina Libre este pequeño estudio que formamos con mi hermano hace como 12 años y que empezó a crecer y de pronto dijimos, nosotros podemos producir los conciertos. Dijimos, bueno, vamos a hacer un concierto en el Teatro Peruano Japonés. O sea, pasamos ya del bar chiquito donde tocábamos, en donde alcanzaba justamente para el taxi y para el pollo a la brasa al final. Hacer algo mucho más macro. Mucho más grande. Lucho, Ahora, el tema de la producción me parece que es interesantísimo. Yo quiero darle mucho tiempo, pero tenemos que hacer una pausa. Dale. Y regresamos con el tema de la producción. Bien, Acá. nos vamos a una pausa y volvemos con Lucho Quequesana en Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Lucho Quequesana para seguir hablando sobre el mercado de la música. Lucho, antes de la pausa nos estabas contando esta parte muy importante del negocio que es la producción de los conciertos. Tú decías, oye, el músico vive de los conciertos, entonces uno no solamente puede esperar que te llamen para tocar en algún sitio, sino tú tienes que ver cómo hacer el negocio de tú producir tus propios conciertos. Exacto, o sea, yo sabía perfectamente que nadie me iba a llamar para tocar. Claro. Entonces, sin embargo, había gente que me estaba siguiendo y que le interesaba la música que yo hacía. Entonces, ¿por qué nadie me iba a llamar para tocar? Porque si yo iba donde un productor y le decía, oye, quiero presentarte mi banda, yo hago música instrumental. Claro. Entonces el productor decía, música instrumental. Claro. Hablamos, compadre. Claro. ¿Quién escucha? ¿Quién compra? Voy a quedar jato, ¿no? Claro. Eso es lo que la gente tiene, Sí, el claro, productor tiene en la cabeza. Al mismo tiempo, ya, en música instrumental ya no importa. ¿Qué cover tocas? Ajá. No, son composiciones mías. No, olvídate. Claro. Entonces, vamos a producir el concierto. Ajá. Nos fuimos al Teatro Peruano Japonés y empezamos a averiguar costos, ¿no? Obviamente sin ningún auspiciador. O sea, es tantas butacas, Claro. tanto costo de producción, con cuánto cubrimos. Claro. Y empezar a trabajar con eso. Obviamente que es un riesgo, y más aún si es música instrumental. Claro. Lo hicimos y salió muy sin bien. auspiciadores. Cero auspiciadores. Mira tú. Escúchame, sin ningún auspiciador. Ajá. Lo hicimos y salió muy bien. ¿Y cómo lo vendieron? ¿Por qué? Porque lo que hicimos era tratar de llegar a la gente que nos había escuchado en todos estos años. Ok. O sea, nosotros teníamos que llegar a 1000 personas. Ahora, nosotros habíamos tocado en bares para 200, para 300, Claro. pero lo bacán era que cada vez que tocábamos iba gente distinta. Es Ya. decir, se pasaban la voz. Ajá. Entonces tratamos de llegar a estas 1000 personas. Cuando llegamos a 1000 personas no lo podíamos creer. El año siguiente hicimos 3 conciertos. Entonces esas 1000 personas se pasaron la voz. Claro. Obviamente nosotros no teníamos canales de distribución ni de llegar a más gente. Y así empezamos a aumentar la gente que nos seguía. No te voy a mentir, hasta el año pasado, no, hasta el año 2012, no miento, hasta el año pasado, nosotros no teníamos ni un solo auspiciador. Ya. O sea, la gente, claro, decía Lucho Quequesana y no sé qué, y los conciertos, no sé Ajá. cuántos, pero todos nuestros conciertos eran con el riesgo de la taquilla. Ya, claro. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto las empresas no se dan cuenta que hay una oportunidad fuerte de no solamente apoyar la cultura y aparecer en espacios en donde la gente está ávida de buscar cosas nuevas, sino que hay tanta gente que abre un mercado completamente nuevo en donde la visión es completamente distinta, en donde nosotros ahora, y nosotros queríamos hacer un concierto con la Sinfónica Nacional en el Ya. Gran Teatro Nacional, Ajá. un sueño imposible para cualquier músico, Claro. ¿no es cierto? Es, de solo pensarlo es Claro, decir, claro. no, es imposible. Ajá. Pero nosotros empezamos sin nada. Ajá. Entonces,
ahí fue cuando recién apareció los primeros auspiciadores. Ajá. Yo tengo que agradecer a Scotiabank por la visión que tiene. ¿Por qué? Porque hacer un concierto en el Teatro Nacional con la Sinfónica Nacional no es solamente el músico que ves y la Sinfónica, son 150 personas Claro. trabajando, Ajá. en donde hay diseñador, fotógrafo, contador, Exacto. legal, Claro, es una escenario. producción enorme. Es una producción enorme donde mucha gente está involucrada y donde en realidad lo que nosotros queríamos era lo siguiente, era marcar un estándar de producción de un nivel al cual nosotros queremos que el peruano, y yo como peruano, sentir que estamos viendo algo que el público merece pagar. Es Claro. decir, un nivel que el mismo show lo puedes presentar en Berlín o en Exacto. Tokio y se hace por peruanos, se hace aquí y que la gente esté acostumbrada y se acostumbre a ver ese tipo de shows y con ese tipo de producción. Que sea, digamos, más que la música, sino toda una experiencia por la cual uno esté feliz de pagar, ¿no? Exacto, la gente va obviamente que va por la música, porque le gusta la música y porque nos sigue, pero de pronto hay productores, por lo menos en provincias pasa eso, ¿no? En donde dicen, ya no importa, quiero un montón de gente y el nivel de producción es terrible. Yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a reclamar cuando siente que está pagando y el nivel de producción no llega ni a la mitad de lo que Claro. está pagando por la entrada, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. El músico tiene que arriesgarse como normal, o sea, su vida ya es un riesgo. Claro. Tiene que arriesgarse en autogestionar su carrera y al mismo tiempo saber que tiene que trabajar con más gente, con un equipo de gente. Claro. Si yo no trabajara con Cabina Libre, que es la empresa que tengo con mi hermano, y como toda la gente que hace posible todo esto, no podría funcionar. Lo mismo pasa con los discos, ¿no? Ajá. El disco Kuntur, que lo lancé el 2011, fue el disco más vendido del año. Claro. Eso fue una locura. El disco más vendido 3 años consecutivos, Ajá. ¿no? Claro, tú como dices, ¿cómo un disco de música instrumental? Sí, claro, suena una locura. Es surrealismo, ¿no es cierto? Claro, y la gente puede decir, no, lo que pasa es que... Tengo una duda, ¿fue el disco de un músico peruano más vendido? No, o fue el disco más vendido. El disco más vendido, claro, en el Perú. O sea, los titulares en prensa eran muy graciosos porque decían, a mí me da un poco de roche, pero me decían que Sana le ganó a Justin Bieber. Claro. Cosas así. O sea, que ganamos a los músicos internacionales cuando... Es buenazo ese titular, ¿eh? Que Sana le ganó a Justin Un Bieber. poco maleado. Pero ¿qué pasa? Que en realidad es una cachetada a los productores y a la gente de la industria Claro. en donde si yo iba, y lo mismo, en una disquera hace unos años, es decir, tengo un disco de música instrumental, me iban a Ajá. botar por la ventana, ¿no? Claro. Pero, claro, ¿y qué pasa? Y aquí voy al punto importante, ¿no? Y claro, mucha gente dice, no, pero es que Sana ahora sale en la tele y no sé cuántos. Bueno, pero por algo sales en la tele, ¿no? Cuando nosotros fuimos el disco más vendido del año, a mí no me conocía nadie. O sea, la propuesta de Plus TV salió después. Claro. ¿Qué cosa fue lo que funcionó? El boca a boca. Claro. O sea, el boca a boca fue tan fuerte y eso es una de las cosas por las cuales yo estaba feliz porque yo como compositor, la música era la que estaba funcionando. La gente compraba el disco sin conocer mi cara, que era genial. Claro. Era genial. Entonces, ¿qué cosa pasa? De pronto vemos que la cultura es un espacio en donde la gente se congrega, la gente consume, la gente tiene oportunidad de encontrarse, no solamente con lo que está sonando en su país, con lo que está comiendo con su país, con lo que está actuando y bailando su país, Ajá. sino que es un espacio en donde se genera muchísima fuente de trabajo, pero que lamentablemente las empresas todavía no ven que es un espacio en donde el Perú particularmente, y esto sí te lo digo de verdad, podría ser un foco turístico cultural importantísimo. Por ejemplo, Podríamos tener un fenómeno parecido a la gastronomía con la música peruana. lo con que pasa es que con lo vi. todo lo que tenemos. A ver, hace 20 años un chico le iba a decir a su papá, quiero ser cocinero, y que le decía, No, claro, no hay exacto, forma. estás loco. ¿Y no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a crecer la gastronomía y empieza a crecer un montón de cosas, las formas de atención, ¿no es cierto? Exacto. Los restaurantes empiezan a cambiar. Lo mismo es con la música. La música peruana tiene tanta diversidad que tiene todo ese potencial para poder no solamente conquistar a los peruanos, sino conquistar al mundo. De pronto, cuando los niveles de producción, de presentar la música peruana empiezan a tomar niveles profesionales y al mismo tiempo de estándares de alto nivel, el mismo público se va a acostumbrar Claro, sí. a demandar cosas nuevas, a demandar cosas bien presentadas y a sentir que su música De acuerdo. está en todos lados
y sentirse orgullosos de ir a un teatro, a un concierto y decir, qué paja, estoy pagando una entrada por un showzazo de música, pero al mismo tiempo me siento súper bien, cómodo, las luces increíbles, la puesta increíble, las rutas increíbles, hay acceso a los baños, hay acceso a comida, hay seguridad, hay un montón de cosas, ¿no? Y no solamente el hecho de los productores de pensar, ah, no, meto un montón de gente aquí porque sé que van a consumir chela, ¿no es cierto? Y le subo el volumen. Exacto. ¿No? Sí. Yo creo que cuando empecemos a cambiar todo ese tipo de formas de presentar la música, yo creo que se empieza a generar una corriente y espero yo a que una industria musical en el Perú empiece a crecer y a formarse. Ahorita está demasiado dispersa. Claro, los de cumbia están por acá, los del rock están por acá, los del folclore están por acá, cuando en realidad a lo que tenemos que llegar es a un solo concepto de música peruana. De acuerdo. Porque la música peruana no es solamente la música tradicional, la música peruana es el rock, es la cumbia, es la música, los clásicos, es absolutamente todo. Lo mismo pasa en la gastronomía. Nosotros ya no pensamos en platos distintos, en decir, este plato es de los Andes, este plato... No. Hablamos de comida peruana y punto. Y cuando lleguemos a encontrar este concepto de música peruana, vamos a encontrarle el valor de presentarlo y yo creo que las empresas van a... Porque sí es importante los auspicios, eso sí es importante. Llegar a un auspicio es dificilísimo, lo sabemos. ¿Por qué? Porque las empresas todavía no se dan cuenta que el valor agregado de la música es la identificación de la gente y al mismo tiempo la sensibilidad. O sea, no hay mejor manera de... tener empatía y de identificarse y de alinear con la gente que con la sensibilidad, y la música es directo al corazón, ¿no? Lucho, mil gracias, interesantísimo, te lo agradezco muchísimo, gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.